Muy buenas noches, que el Señor le siga bendiciendo a usted y a su amada familia. Hoy es día de oración. Creo que la Iglesia del Señor, generalizando, está a punto de ser transformada. Transformada porque de verdad que los días que se viven sobre la tierra solo lo podemos llevar con Dios. Y a través de ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en el madero para darle libertad espiritual, física, emocional al ser humano. Abramos la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versos 16, 17 y 18. Dice de la siguiente manera: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Amados, hoy quiero tocar un tema que es, con la ayuda del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué son los dardos de fuego del maligno? Oh, pastora, sí, ese tema vamos a tocarlo. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Y dice el diccionario que un dardo es una arma arrojadiza semejante a una flecha o a una lanza pequeña y delgada. En la antigüedad esta arma se utilizaba con fuego para atacar al contrincante, desorientándolo y quemando todas sus posesiones. También tiene el propósito de producir temor, desviar a los soldados de su ruta. Yo creo que el enemigo está tratando de desviarnos de la ruta. ¿Por qué usted dice eso, pastora? Miren, el domingo estábamos en la casa del Señor. Estaban ocurriendo cosas bonitas. Se celebraba el Día del Padre. Me sorprendieron en Casa de Oración Maranata. Bueno, algunos pusieron para cantarme el cumpleaños, pero dice que el enemigo está trabajando. Amén. Bueno, ¿qué usted cree que pasa? Llegaron a la iglesia el sábado para preparar todo y el aire acondicionado no funcionaba. ¿Usted se imagina ese dardo de fuego del maligno que a su servidora quería entrarle? Y que había que pararlo, como dice la palabra. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Amén. Y tener toda esa armadura de Dios puesta. Inmediatamente mi hijo me llama a las 10 de la noche y me dice: mamá, aquí no hay. Cuando llegó a la casa, me dice: no hay aire acondicionado, hace una calor horrible. Yo, ay, Jesús alabado. Porque si la iglesia tuviera ventanas, pero como es un lugar cerrado, es muy difícil. Hermano, le voy a ser sincera, a mí se me fue como el gozo en ese instante. Porque cada vez que en una iglesia se habla de aire acondicionado o en su casa, eso no es barato. Bueno, y le digo yo al Señor: y entonces, Padre, ¿qué hacemos? Y el Señor me decía: estate quieta, espera, confía. Mire, eran las 7 de la mañana, 6, ya yo estaba despierta. Yo decía: Dios mío, yo tengo que ver qué hago. Pero en la noche localizamos a un siervo de Dios, a un hijo del Altísimo, que nos brindó sus manos y su conocimiento. En la mañana, a las 11, desde estuve llegando como de las 9 de la mañana, y vimos todo lo que había pasado. Habían partido la tubería, no nos notificaron,
Todo eso fue, como quien dice, tremenda locura. Yo le doy gloria a Dios, porque Dios es bueno todo el tiempo. Y bueno, se pudo reparar a las 11:15 de la mañana. Ya teníamos habilitado el aire acondicionado de la iglesia. Todo eso fue un milagro de Dios. Pero sí, claro que cuando llega el dardo, cualquiera se destabiliza. Cualquiera. Porque dice, es una arma arrojadiza, semejante a una lanza, pequeña y delgada. En la antigüedad, esta arma se utilizaba con fuego para atacar al contrincante, desorientarlo y quemar sus posesiones. También tenía el propósito de producir temor y desviar a los soldados de la ruta. Gracias al Eterno por el Espíritu Santo, y que el Señor tocó a diferentes personas para que me pudieran ayudar. Dios tiene un plan, una ruta, un diseño para ti y para mí y para todo el que cree que Jesús fue enviado a esta tierra. ¿Para qué? Para que pagara el precio por ti y por mí. Y no se quedó allí. Dice que descendió a los lugares más bajos de la tierra. Allá le quitó la llave al imperio de las tinieblas, a la muerte. Jesús está contigo. No hay circunstancia que te pueda alejar de su propósito. Pero, pastora, ¿cómo usted lo dice así? Sí. Porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo quiero que usted abra la palabra. En el libro de Primera de Samuel, hubo un hombre que se enfrentó a algo. Que ese algo o ese alguien tenía al pueblo aterrorizado. Pero iba a venir un hombre con fe, con el escudo de la fe. Un hombre con toda la armadura de Dios, que no se veía y se le palpaba esa armadura. Pero en el mundo espiritual, él estaba armado. Busquemos Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo primero que hizo David es decirle a ese hombre: vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la seguridad a quien nosotros oramos, a quien nosotros contemplamos y nuestros ojos están puestos en Él. El Espíritu Santo está para capacitarnos. Yo entiendo claro lo que está diciendo David aquí. Van a llegar las circunstancias, va a llegar la situación, pero Dios está contigo, está conmigo como poderoso gigante. David en ese instante no tenía más que su honda y iba a conseguir unas piedras en el camino. Pero si usted lee la historia, dice que le gritaban a los escuadrones vivientes y dice que Goliat se burlaba. Han llegado situaciones a nuestra vida donde solos estamos resistiendo porque Dios no nos permite hablar. Pero en el momento que Dios ponga la palabra en tu boca, el enemigo va a volver a su línea. Y Dios te ha dado la victoria, iglesia. Simplemente hay que saber
ejercerla. Dice que inmediatamente David, cuando escuchó al filisteo gritarle a los escuadrones del Dios viviente, dice que le entró un celo, una ira, porque ese incircunciso no era nadie para hacer ridiculizar a los escuadrones del Dios viviente. Saúl como rey no lo podía enfrentar, porque ya tenía situaciones, actitudes incorrectas. Pero dice la palabra que cuando David comenzó a caminar hacia el gigante, decía: yo no voy solo, yo voy con Jehová de los ejércitos. Él peleará mi batalla. No hay batalla. El desempleo ya Jesús lo venció. La falta de fe, Jesús te dice: pídeme que se te aumente la fe. Pero inmediatamente dice que Saúl dice: pónganle mi armadura. Mira, David no era un hombre tan grande, pero Saúl sí era un hombre grande. A veces hay gente pequeña ante los ojos del maligno que son gigantes. Y eso es lo que Dios te quiere hacer ver. No hay circunstancia que puedan detener a Dios, porque dice que Él crea la paz y crea la adversidad. David se le fue puesta la armadura, pero de Saúl, y dijo: no puedo pelear con esto. Cuando iniciamos a leer Efesios capítulo 6, del verso 16 al 18. ¿Por qué empezamos a leer? Porque esa es la base del creyente. Este es tu derecho legal, iglesia. Y dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay que apagar esos dardos, pero no los puedes apagar con una mala actitud, sino con el escudo de la fe. Se apagan los dardos de fuego del maligno. Y dice que se despoja David de todo lo que tenía, y dice: me voy a presentar con Jehová de los ejércitos. Y le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Quiere decir que ese Goliat estaba bien armado, tenía un casco, tenía toda la armadura de un filisteo. Pero ese hombre insignificante, que lo único que hacía era orar y amar a Dios, perseguir a Dios, un hombre sencillo, fue inmediatamente a presentarse ante Goliat. Oye, y Goliat se burla y dice: tú, no hombre, esto va a ser, es que ni de un solo pisotón te voy a aplastar. Pero a nadie que está con Dios puede ser aplastado, puede ser arruinado, puede ser derribado si Él no da permiso. Inmediatamente David cogió esas piedras, creyéndole a Dios. Toma las piedras que necesitas para vencer a ese Goliat. Él no quedó aterrorizado. Él lo que quedó fue lleno del poder, de la fe, que ese Goliat iba a caer. ¿Cuántos Goliat pueden haber en este tiempo? La falta de oración se puede derribar, Jesús lo hizo. Falta de empleo, falta de ayuno, drogadicciones, homosexualismo, lesbianismo.
suicidio, depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad. No hay gigante que Jesús no lo haya vencido en el madero. Y al tercer día resucitó con poder y gloria. Hijo, hija de Dios, es tiempo de aferrarte a esta palabra. Una palabra que no vuelve vacía, sino que es enviada y cumple su propósito. Inmediatamente lanza con fe, porque en esos dardos que habían tirado los filisteos y que había tirado Goliat, David los había detenido con el escudo de la fe. Toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Instruir, enseñar. Todos sabemos que la falta de fe nos derriba. Pero si Jesús te dice hoy, toma el escudo de la fe y ora y clama por lo que estás y apaga todo dardo de fuego del maligno, será inmediatamente apagado. Mire, David era un hijo ilegítimo de Isaías. Era un hijo ilegítimo de Isaías. Era un hijo, porque le presentaron a todo lo de matrimonio. Pero ese estaba por allá escondido y dijo Dios, no mires lo de afuera, yo miro lo de adentro. Y ninguno de ellos es. Y le pregunta Samuel, ¿tienes otro hijo? Dice, sí, uno que está por allá, mándalo a buscar. Ni siquiera era contado. Y lo que la gente tampoco entiende, que allá hay una lección. Si usted todos los días se para triste, creyéndole a cada dardo de fuego del maligno, encontré un libro de sabios hebreos que dicen así, que cuando una persona está triste todo el tiempo, se anula del plano de los vivos. O sea que no hay necesidad que tú te mueras físicamente para tú no ser tomado en cuenta. ¿Quién sabe cómo había sido esa vida de David? Pero Dios iba a quitar todo espíritu de rechazo. Iba a poner a David en un lugar. Pero a veces no queremos saltar los procesos. No nos podemos saltar los procesos, porque los hijos de Dios tenemos que amar los procesos. En los procesos nos volvemos sabios, entendidos, comprendemos las situaciones. ¿Qué es lo que tú piensas que Dios no pueda comprender de ti? Si antes que se abra tu boca, ya Él ha discernido lo que hay en tu corazón. Abra la palabra del Señor en 2 de Corintios 10:4. Mire, hace unos días una hermana en la iglesia, había una culebra en su casa y ella le mató. Ella se preparó, buscó una tabla, buscó esto y ella mata a la culebra. Ahí hay una victoria. Cualquier plan que el enemigo quiera traer contra ella, contra su familia, fue anulado en el mundo espiritual y en el mundo físico. Porque los mensajeros del enemigo se derrotan en oración, se derrotan en el ayuno, se derrotan en la súplica, en el ruego, en la búsqueda. Pastora, yo no sé orar. Hay 150 salmos para que usted y yo podamos orar. Pastora, a mí no me gusta leer. Empecé leyendo un salmo y un proverbio todos los días. Y acuérdese que Dios lo ama.
Y no lo ama poquito, lo ama bastante. El enemigo se equivocó y él no tiene para pedir perdón. Pero usted y yo, mientras que haya vida, hay esperanza. Y dice que Dios puso a David en un ejemplo para ti y para mí. ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? Sí. ¿Un hombre que se equivoca? Se equivocó. Yo siempre digo que la gente está llena de virtudes, pero también de desaciertos. Usted puede cometer un error, pero no puede volver su vida un completo error. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Es hora de tomar ese lecho. Levántate y vete. Muchas cosas que la iglesia padece hoy es por el mal hablar de otros. Porque el filisteo maldecía al ejército. Pero cuando llegó uno que creyó, transformó el destino de toda una nación. Usted es el hombre, la mujer que Dios quiere usar para transformar el destino de toda su familia. Cuando a mí vienen a pedirme consejería, yo les digo, venza ese gigante y déjenle un buen legado a sus hijos e hijas. Pastora, pero siempre ha luchado con el adulterio, pero él ha luchado con sus fuerzas. El adulterio es un gigante que se viste de armonía. Yo me acuerdo un día un cliente llegó y me dijo, señora Susana, había una mujer que estaba detrás de él hace como 5 años. Y él le decía, no, pero como dicen por ahí, no, dan todas las goteras que parte la piedra. Y accedió. Cuando ya tenían 5 años, a inicio de esa relación turbulenta, ella le dice que ella no se va a meter con la esposa de él. Él le compra un apartamento, se lo amuebla, casa, todo. Y cuando llega a los 5 años, ella le dice, como está inmergida junto con él, andan de fugitivos en tiniebla, ella viene y le dice así, que ella iba a hablar con la esposa de él. Hermano, fue y habló con la esposa, después que había prometido que no iba a hacer bulla ni escándalo. ¿Me comprende lo que yo le estoy diciendo hoy? No hay serpiente que entre a tu casa. Puede entrar silenciosa, pero va a ser un estrago. Amén. Y las zorras, ¿qué decir de las zorras que dañan la viña? Las pequeñas zorras. ¿Cuántas zorras había en el ejército de Dios espiritualmente que estaban deteniendo a ese ejército? Y Dios tuvo que sacar a ese hombre insignificante, un pastor de ovejas, para entrar a una guerra de alto nivel. Porque le voy a decir que ese gigante pequeño no era. He leído bastante y dice que habían gigantes hasta de 14, 18 pies, 24. Dios santo Padre, estos eran unos monstruos colosales. Ahora entiendo muchas cosas a la luz de la palabra. Pero, ¿y quiere que le diga algo? Los gigantes en la tierra se la pasaban comiéndoselo todo y desbaratándolo todo en la tierra. ¿Qué hará un gigante de la drogadicción en la vida de un hombre? Dejarlo sin nada. Sin esposa, sin hijo, sin casa, sin honor. A veces cuando escucho a paisanos que nos dicen, oh,
vamos a comer y ponen 3, 4 bandejas, pero es que no sabía su procedencia, por qué lo hacían. Porque si usted como invitado sacaba toda la comida, queda en deshonra la casa que te ofreció comida. Porque tiene que quedar en los platos. Eso es un gran mensaje. Incluye a Dios, hombre y mujer, en tus planes, para que el gigante que llegue sea destruido. Hoy Jesús te dice, abre la palabra del Señor en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oh, el esposo pelea con la esposa. Porque ahí están haciendo la fuerza para quién más tiene fuerza. Tu lucha no es contra sangre y carne. Antes que llegara ese espíritu de pleito, antes que se formara la pelea, había llegado un espíritu de pleito a tu casa. ¿Lo pudiste discernir? Claro que no, porque no estás militando en las cosas de Dios. Simplemente ves el hogar como algo de familia, sí, pero eso es una militancia en Dios. El hogar donde hay un hombre y una mujer, está ahí el sello de la perfección de Dios. Y así lo voy a decir. Si va a haber una matanza, ¿usted cree que llega primero los demonios de matanza y suicidio? Y después se da a manifestar, se ven los hechos. Por eso hoy te digo, tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes en las regiones celestes. Principados y potestades y huestes en las regiones celestes que tienen mucho tiempo estudiando al hombre, queriendo desmembrar y destruirlos. Hoy Jesús, con la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo, puedes poner tu casa sobre la roca inconmovible que es Él. Pero si tú pones y construyes tu casa sobre la arena, es cuando te enojas y dices, no voy a perdonar a la esposa, no voy a perdonar al esposo, no voy a perdonar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Eso es construir sobre la arena. Oye, otra cosa donde construimos en la arena es cuando amamos al dinero más que a cualquier cosa en el mundo. Cuando amamos más el trabajo que a Dios. Cuando le ponemos pero a Dios para ir a la iglesia, ahí estás construyendo en la arena. Es tiempo de meditar. Y ténganlo por seguro, si usted toda la noche antes de acostarse, usted le dice, Dios mío, ¿qué hice hoy? ¿Hice tus deseos o hice más mis planes que tus deseos? Esa es la pregunta. ¿Estoy preparado para irme con Dios? Mucha gente que ayer fue su último desayuno, ya no están. Gente, mire, yo me hablaron de un muchacho. Ese muchacho estaba bien de salud. No sufría de la presión, no sufría de diabetes, corría, comía sano, era hasta vegetariano. Y un día se acostó y nunca más se levantó de la cama. ¿Estamos listos para irnos con Dios? No te aferres, hijo e hija, a esta tierra. Aférrate a Dios con todas tus fuerzas, porque Él tiene diseño para ti. Abre la palabra del Señor en Efesios, capítulo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me gustaría
que usted pudiera ver las armaduras que Dios tiene para sus hijos. Y también cómo Él te quita armaduras desgastadas y viejas y te pone armadura nueva. Te puedo decir que hay una armadura que cuando la persona la tiene, está encendida en fuego. Hay otros que donde pasan todo el plan y el diseño del enemigo, se desaparece. Porque eso es militar en Dios. Dios es el Dios de los misterios y a Él le pertenecen. Pero cuando Él te dice esta palabra, es para que tengamos cuidado. Estamos en el tiempo donde la ciencia se ha multiplicado. ¿Eres preso de la ciencia? No, pastora, yo no soy preso de la ciencia. Muchos hemos sido presos de la ciencia. Mire, este celular. Usted busca hoy llantas y Él te manda todas las promociones, habidas y por haber. Usted necesita una cámara, un celular, te van saliendo las ofertas. Como dicen por ahí que el logaritmo, no sé, no, esto está hecho. Algoritmo, esto está hecho, ¿para qué? Para desviarte. Esto es un dardo de fuego del maligno si no lo sabes usar. ¿Cuántos hombres y mujeres no se ven con ninguna de su pareja por fuera, pero sí por el celular? Aquí puede haber adulterio, tanto espiritual como físico. Es tiempo. Abra la palabra del Señor en Hechos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, eso es donde te dice Pablo, y tomar toda la espada, esta palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando tú te derramas delante de Dios y el Espíritu Santo te toca, te das cuenta cuán imperfecto eres y cuánto le exiges a los que están a tu alrededor. Por eso yo digo, yo soy la primera pecadora. No hay nadie que no peque, amado hermano. Pero ponemos la tabla tan alta para todo el mundo y para nosotros, la ponemos allá abajito, porque Dios sabe. Como cuando el burro, trajeron un montón de burros y los burros saltaban encima de la barra, pero llegó uno que agarró y tomó la madera y la echó por un costado, pero él pasó sin ningún problema. Aquí no hay nadie que no sea inteligente. Aquí todo el mundo sabe de qué padece y cómo se han formado los problemas en su vida. Pues hoy el Espíritu Santo te dice, es tiempo de volver a la senda antigua. Y abramos la palabra del Señor. Para terminar, en Apocalipsis 12, verso 11. Y ellos te han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Creo que este versículo habla de lo que tiene que ser la iglesia, el espejo donde debemos de mirarnos. ¿Cuál es el espejo? La iglesia primitiva. Le damos gracias al Eterno por permitirnos estar en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos toda la honra y la gloria, porque Jesús venció todos los gigantes. Pero ahora tenemos que creer y tenemos que agarrar la fe, pedirle a Dios que nos aumente la fe, y hoy que nos haga entender cómo usar ese escudo de la fe y cómo usar toda la armadura de Dios para detener
los dardos, las flechas, las saetas, todo plan y diseño del infierno en contra mía, de mi familia, de tu familia, de tus finanzas, de todo lo que Dios ha dicho que quiere hacer desviarte. Hoy lo derribamos bajo la planta de los pies de Jesucristo y declaramos que Jesús está con nosotros como poderoso gigante y llamamos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Padre, bendice las ofrendas. Aquellos que pueden ofrendar y los que no pueden dar también multiplícale, Señor. Súplele, Señor. Y los que no tienen empleo, Señor, dales un empleo. Y aquellos que son atormentados por espíritus contrarios de suicidio, depresión, ansiedad. Oh Señor, pueda esa persona tener un encuentro personal contigo y que ella en oración tú la toques, Padre, porque cuando tú tocas, toda la tierra se sana. Oh, bajo el toque de Jesús, Señor, y aquellos guerreros tuyos que tienen que enfrentar a Goliat, Señor, pues llegó el momento, Señor, de que esos Goliat corran a su línea, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros como poderoso gigante. Y así como David cortó la cabeza a Goliat, cortamos la cabeza a todo Goliat que quiera venir a nuestras vidas a destruirnos. Señor, el propósito de todo ataque es fortalecernos en el Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Acuérdese, hay culto viernes virtual, domingo en la casa de Dios. Esperemos que el Señor Todopoderoso nos siga dando la fuerza para seguir adelante. No tema, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Que el Señor les bendiga.